Una noche, en una cena familiar, Julia soltó de repente: mi exnovio siempre será parte de mi vida. Si no puedes con eso, entonces no te cases conmigo. La sala se quedó en silencio y todas las miradas se posaron en mí. Solo dije: de acuerdo. Pero al cabo de una semana, cancelaron las invitaciones de boda y ella empezó a darse cuenta de que este matrimonio podría no. Todo estalló en una cena de domingo. Fue una de esas tensas reuniones previas a la boda, donde dos familias completamente diferentes se sientan a la misma mesa, intentando actuar como si estuvieran a punto de unirse para siempre. A un lado estaban sentados mis padres. Son una pareja tranquila y tradicional que lleva casada 4 décadas. Al otro lado estaban los padres de Julia, ambos terapeutas jubilados. Hablaban con esa extraña mezcla de términos psicológicos e ideas de moda, y parecían creer que los límites eran solo sugerencias, no reglas. Y justo ahí, en medio, estaba Mark. Mark era el exnovio de Julia. Al menos, así lo llamaba yo. Para Julia y sus padres, sin embargo, él era algo completamente distinto, una especie de hermano del alma, una parte inseparable de su supuesto sistema de vida. Estaba presente en todas las fiestas, todos los cumpleaños, todas las comidas familiares. Incluso tenía su propia llave de la casa de sus padres. Para mí, era una sombra constante que se cernía sobre nuestra relación, apareciendo en cada reunión con esa sonrisita de suficiencia. Había sido claro sobre cómo me sentía desde el principio. No soy celoso, pero sí creo en los límites. En mi opinión, una relación pasada debería quedar en el pasado, no sentarme a la mesa a contar chistes privados con la mujer con la que se supone que me voy a casar. Siempre que hablaba, Julia y sus padres me daban el mismo sermón. Me acusaban de ser controlador, de estar anclado en una mentalidad masculina anticuada y de ser incapaz de entender su visión moderna de la familia. Para ellos, mis valores tradicionales no eran más que un defecto tonto del que podían burlarse. Le seguí la corriente, no por debilidad, sino porque quería ver hasta dónde llegaría. Necesitaba saber si este matrimonio se construiría sobre tierra firme o si no era más que arena movediza. El tema del plano de la boda surgió durante el postre. Mi madre, que siempre ha sido directa pero elegante, intervino. Señaló el borrador del plano y preguntó: Julia, querida, veo que has sentado a Mark en la mesa principal de la familia, justo al lado de tu tía. ¿Crees que sería más apropiado que se sentara en la mesa de alguno de los amigos? La sala se quedó paralizada. La madre de Julia golpeó el plato con el tenedor. Julia se puso roja como un tomate, desbordándose de ira. Antes de que pudiera soltar un sátira, añadí rápidamente: Julia, mi madre solo piensa en las apariencias. Que tu exnovio se siente en la mesa familiar podría dar una mala impresión a nuestros invitados. Julia giró la cabeza hacia mí con los ojos encendidos. ¿La mala impresión? ¿Quieres saber qué pasa? Lo malo es que tú y tus padres sigan viviendo en los años 50. Julia se cruzó de brazos y me miró fijamente. Mark es mi mejor amigo. Es de la familia. Estaba aquí mucho antes de que llegaras tú y seguirá aquí mucho después. Siempre formará parte de mi vida, te guste o no. Su padre se recostó en la silla y se unió a la conversación, con la voz impregnada de ese tono condescendiente que tanto nos resulta familiar. Daniel, ya hemos hablado de esto antes. El problema no es Mark. El problema es tu visión estrecha de las relaciones. Tu mentalidad rígida es lo que crea inseguridad. Julia y Mark comparten algo más profundo, algo que ha evolucionado, algo especial. Deberías estar orgulloso de ello, no intentar controlarlo. Su madre asintió lenta y dramáticamente, como si aceptara una sabia verdad dicha por un profeta. Supe entonces que esto no era una simple cena, sino un montaje en toda regla. Una emboscada de 2 contra 1, ensayada durante años, pulida a la perfección. Pero esta vez, la actuación tenía público. Mis padres estaban sentados allí mismo, viendo cómo su futura nuera y su familia me despojaban con petulante superioridad. Julia, al ver que sus padres la apoyaban, decidió que tenía la sartén por el mango. Se apartó de la mesa, se irguió con las manos en las caderas y alzó la voz para que todos los presentes pudieran oír su declaración. «Déjenme dejar algo absolutamente claro», gritó. «Mark no se irá a ninguna parte. Estará en nuestra boda.
Estará presente en el bautizo de nuestros hijos. Estará en cada festividad, en cada cumpleaños, en cada momento importante de nuestras vidas. Eso es definitivo. Si te molesta, no te cases conmigo. La sala quedó en silencio sepulcral. Sus palabras flotaron en el aire como un desafío lanzado en medio de un campo de batalla. Mis padres se quedaron paralizados, atónitos ante su audacia. Sus padres parecían orgullosos, como si acabara de defender el honor familiar. Y Julia, en cambio, permanecía allí con una sonrisa de suficiencia, segura de tenerme acorralada. Todos me miraban fijamente, esperando mi respuesta. Esperaban que me rindiera, como antes, solo para mantener la paz. Los ojos de Julia se clavaron en los míos, llenos de arrogancia. Creía que ya había ganado. Me quedé quieto un buen rato, mirándolos uno por uno. Vi a Julia, desafiante, prácticamente retándome a desafiarla. Vi a sus padres, sonriendo como si esto fuera una especie de victoria para su extraña idea de familia. Luego miré a mi madre y a mi padre. Sus rostros estaban tranquilos, pero llenos de decepción por lo que acababan de presenciar. En ese momento lo supe. La larga prueba había terminado. Los resultados estaban listos. Los cimientos estaban agrietados sin posibilidad de reparación. Asentí lentamente y dije en voz baja, de acuerdo. Julia ladeó la cabeza, confundida. De acuerdo, repitió, burlándose de mí. ¿De acuerdo en el sentido de que por fin te portarás bien? ¿De acuerdo en el sentido de que dejarás de actuar como una niña celosa? Me levanté de la mesa, doblé la servilleta con cuidado y la puse en el plato. No, dije con firmeza. De acuerdo en el sentido de que no me casaré contigo. Su expresión de suficiencia se desvaneció por primera vez, pero no le di la satisfacción de volver a mirarla. Me volví hacia mis padres. Mamá, papá, nos vamos. Y con eso, los tres nos pusimos de pie, salimos de la casa y dejamos atrás a Julia y a su familia, atónita y silenciosa. Actualización 1. Los primeros 10 minutos del viaje a casa transcurrieron en silencio. Mi padre mantenía la mirada fija en la carretera, agarrando con fuerza el volante. Mi madre miraba por la ventana, tranquila pero pensativa. Creo que esperaban que me derrumbara, que llorara o que mostrara arrepentimiento. Pero no sentí arrepentimiento. No sentí angustia. Lo que sentí fue paz, una paz profunda y serena. Fue como si 6 largos años de llevar un gran peso finalmente se hubieran quitado de encima. Por fin, mi padre habló con voz firme, ¿estás seguro de esto, hijo? Respondí sin dudar, nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Mi madre se giró en su asiento para mirarme. Tenía los ojos secos, no llenos de tristeza, sino de un orgullo fuerte y silencioso. Bien, dijo con firmeza. Ella no era la indicada para ti. Solo esperábamos que te dieras cuenta por ti mismo. Cuando regresé a mi casa, la casa que había comprado con mi propio dinero, la casa en la que Julia había vivido los últimos 2 años, me recibió el caos. Mi teléfono estaba lleno de docenas de llamadas perdidas y un aluvión de mensajes de texto. Venían de Julia, de sus padres, de sus amigos, incluso del propio Mark. Los mensajes iban desde la furia, pasando por la confusión, hasta la desesperación absoluta. Julia, ¿qué fue eso? ¿Te marchaste sin más? No puedes hablar en serio. Su madre, Daniel, has humillado a nuestra hija. Tienes que volver ahora mismo y disculparte con ella. Mark, tío, ¿qué te pasa? Estás exagerando. Todos parecían creerse la misma mentira, que esto no era más que una rabieta dramática, algo que superaría, una vez que me sermonearan un poco y les diera una de esas disculpas a medias. Todavía no se habían dado cuenta de la verdad. Todavía no entendían la finalidad de mi silenciosa palabra, ¿de acuerdo? No les respondí a ninguno. En cambio, hice una sola llamada. Fue a nuestra organizadora de bodas, Vanessa. Había sido profesional y constante durante todo esto. Hola, Vanessa, soy Daniel, dije. Ha habido un cambio de planes. La boda se cancela definitivamente. Hubo un silencio al otro lado antes de que ella respondiera. ¿Qué? Daniel, las invitaciones están programadas para enviarse mañana por la mañana.
Tienes que parar eso inmediatamente, dije. No envíen ni uno solo. En cuanto al resto, inicien el proceso de cancelación con todos los proveedores. Mi prometida y su familia se encargarán de la parte financiera a partir de ahora. Ellos lo estaban pagando todo y tendrán que encargarse de los reembolsos y las comisiones. Esa parte fue crucial para mí. No había pagado ni un centavo para la boda. Su padre sí, y se había asegurado de que todos lo supieran. Ahora, el enorme lío financiero de cancelar una boda de 6 cifras ya no era mi problema. Era el problema de su padre. A la mañana siguiente, se desató la verdadera tormenta. Vanessa, haciendo su trabajo con precisión, comenzó a llamar a todos los proveedores. La primera llamada fue a los padres de Julia. Con gusto habría pagado $1000 por escuchar esa conversación. Después, fueron el catering, la floristería, la banda, el lugar. Cada llamada clavaba un clavo más en el ataúd de su evento social cuidadosamente planeado. Uno tras otro, los depósitos enormes se esfumaron. Dinero perdido, para nunca más. Poco después, sonó mi teléfono. Era el padre de Julia, con la voz temblorosa de rabia. ¿Qué has hecho, Daniel? ¿Te das cuenta de cuánto dinero estamos perdiendo? No puedes cancelarlo así como así. Mantuve la voz firme y tranquila. No hice nada. Solo respeté las condiciones de tu hija. Me dio una opción, aceptar a su exnovio como parte integral de nuestro matrimonio o no casarme con ella. Decidí no casarme con ella. Ese era su límite, no el mío. Su voz se quebró al gritar sobre abogados, demandas e incumplimiento de promesa. Me reí, pero no fue una risa cálida, sino fría y hueca. ¿Incumplimiento de promesa? Thomas, tú estabas ahí. Escuchaste el ultimátum de tu hija con tus propios oídos. Una docena de testigos también lo oyeron. Ella puso condiciones al matrimonio y yo las rechacé. No hay demanda aquí. Solo hay la factura de una fiesta que nunca se celebrará. Terminé la llamada. Unas horas después, Julia apareció en mi casa, irrumpiendo con su llave como si nada hubiera cambiado. Entró en la sala y se quedó paralizada. Estaba rodeada de cajas abiertas, empacando cuidadosamente sus pertenencias. ¿Qué crees que estás haciendo?, gritó, su voz atravesando la habitación como un cristal roto. Su rostro se contorsionó de incredulidad y rabia. Ni siquiera levanté la vista. Te estoy ayudando a mudarte. Vas a necesitar un nuevo lugar donde quedarte. No puedes echarme, gritó, pateando como una niña. Esta es mi casa. Me puse de pie, finalmente, devolviéndole la mirada. No, Julia. Esta es mi casa. Yo la pagué. Mi nombre está en la escritura. Solo has estado viviendo aquí como mi invitada. Y tu invitación acaba de terminar. Mañana cambian las cerraduras. Deberías llamar a tus padres para que te ayuden a recoger tus cosas. Su ira estalló entonces. La presunción, la arrogancia, el fuego, todo se desmoronó, y debajo estaba la misma niña arrogante que sus padres siempre habían mimado. Empezó a llorar, las lágrimas le empapaban las mejillas. Suplicó. Suplicó. Insistió en que no había querido decir lo que dijo en la cena. Me dijo que solo eran tonterías, un error. Dijo que me quería, que nunca pensó que la tomaría en serio. Pero por primera vez en años, pude verlo con claridad. Cada palabra que decía ahora no era más que desesperación por aferrarse a la comodidad que estaba perdiendo. Me quedé allí parada, inmóvil. Julia, el momento de llorar fue cuando mi madre se sentó a tu mesa y permitiste que la faltaran al respeto. El momento de arrepentirse fue antes de que convirtieras a tu exnovio en una condición para nuestro matrimonio. Tú tomaste tu decisión, y ahora yo tomo la mía. Actualización 2. Los siguientes 28 días fueron un duro curso intensivo para Julia sobre las verdaderas consecuencias. Ella y su familia habían pasado toda su vida en una burbuja de tranquilidad, segundas oportunidades siempre esperando, errores borrados por el dinero y la arrogancia. Pero esa burbuja había estallado, y la realidad era implacable. La primera lección fue financiera. Después de una semana entera de gritos y amenazas, su padre finalmente enfrentó la verdad. Él tenía que pagar la cuenta.
No iba a dar ni un solo dólar para limpiar su desastre. Al final, la pérdida por depósitos y cargos por cancelación ascendió a casi $100.000. Incluso para una familia adinerada, fue un golpe duro que no pudieron ignorar. La segunda lección fue social. Se esforzaron por tergiversar la historia. Según ellos, había perdido la cabeza, era inestable, me había derrumbado y cancelado la boda sin motivo. Pero la verdad era demasiado cruda, demasiado entretenida, como para ocultarla. Había una docena de personas sentadas a la mesa cuando Julia me dio su ultimátum. La historia se extendió como un incendio en un campo seco. La gente se reía a sus espaldas. Julia no era una víctima. Se convirtió en la prometida arrogante que se excedió, se confió demasiado y lo perdió todo. Cuando la obligaron a irse de mi casa, Julia no tuvo más remedio que volver a rastras con sus padres. Su hogar, antes descrito como un hogar perfecto e iluminado, ahora estaba lleno de tensión y amargura. Sus padres, aplastados por las pérdidas económicas y la vergüenza pública, comenzaron a volcar esa ira contra ella. Sus peleas se volvieron constantes. La máscara de su familia moderna y evolucionada se resquebrajó por completo, revelando algo mucho más feo: resentimiento, culpa y disfunción. Y Mark, el supuesto mejor amigo, el hombre que ella afirmaba ser familia. Él reveló su verdadera naturaleza. Era divertido cuando ella me tenía, cuando tenía estabilidad, éxito y una vida cómoda. Pero cuando la boda fracasó y ella se convirtió en una mujer soltera, arruinada, amargada y desempleada, Mark perdió el interés en ser su salvador. Lenta y silenciosamente, se alejó. Los mensajes disminuyeron, las llamadas cesaron. De repente, estaba demasiado ocupado, siempre en otro lugar, viviendo su propia vida. Al final, no era más que un amigo ocasional. Mientras su vida se desmoronaba, la mía comenzó a reconstruirse. Por fin hice el viaje de 2 semanas a Europa con el que había soñado durante años. Un viaje que Julia siempre había descartado porque no le interesaba. Regresé a casa renovada, con la mente despejada y el espíritu más ligero que en mucho tiempo. Me sumergí en el trabajo y conseguí el proyecto más importante de mi carrera. Me reencontré con amigos de los que me había distanciado, amigos que habían admitido en silencio que nunca les gustó la persona en la que me convertí cuando estaba con Julia. Y no salí con nadie. No me interesaba. Por fin estaba aprendiendo a ser yo misma de nuevo. Disfrutaba de la paz. ¿La tranquilidad? La libertad de finalmente vivir una vida que era mía. Se acabaron los campos minados emocionales. Se acabó andar con pies de plomo para proteger las inseguridades de los demás. 6 meses después de la ruptura, Julia recibió su última lección sobre las consecuencias. Una revista de arquitectura publicó un artículo sobre un teatro histórico que había restaurado durante 2 años. Fue el momento de mayor orgullo de mi carrera. El artículo incluía fotos de la gala de la reapertura, yo en el escenario, estrechando la mano del alcalde, sosteniendo un premio frente a algunas de las personas más influyentes de la ciudad. Pasó un año desde aquella infame cena de domingo. Mi vida había dado un paso más allá de lo que jamás imaginé. Mi empresa creció. El proyecto del teatro me abrió puertas que desconocía. Vendí mi antigua casa y compré un loft en el centro, líneas limpias, paredes de ladrillo, vigas de acero. Un lugar que por fin me hacía sentir como en casa. Hace unos 5 meses, volví a salir con alguien. Se llama Emily. Es médica. Inteligente. Fuerte. Amable. Su familia es ruidosa, cariñosa, italiana, me recibieron con los brazos abiertos y con demasiada pasta. Emily y yo no hurgamos en el pasado de la otra. Nos respetamos. Ponemos límites. Estamos construyendo un futuro basado en la honestidad, algo que Julia nunca entendió. No había hablado con Julia en más de un año. La bloqueé a su familia. Pero aún así, la noticia llegó a mí. Sus padres tuvieron que vender su enorme casa y mudarse a un apartamento. Entre la boda cancelada y las inversiones fallidas de su padre, su fortuna ya no era la misma. Julia, que aún vivía con ellos, intentó reinventarse como coach de vida. Sin mi dinero para financiar la página web y el marketing, no llegó a nada. Ahora trabajaba a tiempo parcial en una boutique que odiaba. ¿Y Mark?
Se había ido. Comprometido con otra. Él y su nueva prometida se aseguraron de que Julia no formara parte de su supuesta familia moderna. La última vez que vi a Julia fue por casualidad, en una subasta benéfica a la que Emily y yo asistimos el mes pasado. Estábamos riéndonos, pujando por obras de arte, disfrutando. Entonces, al otro lado de la sala, la vi. No era una invitada. Era una voluntaria. Con un delantal negro, sirviendo champán, retirando los platos. Me vio. Vio a Emily. Vio la vida que construí sin ella. Me vio. Me vio feliz. Relajada. Viviendo una vida que no tenía nada que ver con ella. ¿Y la mejor parte? Me era completamente indiferente su presencia. Por una fracción de segundo, su máscara se quebró. Esa mirada de suficiencia y amargura que llevaba a todas partes se desvaneció, y la capté. Un destello de puro arrepentimiento. De esos que te duelen cuando te das cuenta de que lo apostaste todo y perdiste. Antes de que pudiera procesarlo, giró sobre sus talones y desapareció en la cocina, con delantal y todo.